En este segundo video sobre filtración glomerular estaremos comentando aspectos relacionados a la filtración glomerular por nefrona que nos permite analizar de manera aislada cada uno de los determinantes, de manera que terminaremos integrando los determinantes de la filtración glomerular. Bien, hasta aquí hemos hecho una descripción general de la filtración glomerular, pero ahora quiero enfocarme a cuál sería la influencia de los cambios selectivos, y por esto quiero decir qué pasaría si cambio solamente una de las siguientes variables a la vez y mantengo el resto constante sobre la filtración glomerular. Entonces, lo que voy a analizar en las subsiguientes diapositivas es, en principio, el flujo plasmático glomerular, qué influencia tiene sobre la filtración glomerular por nefrona. Esto se ha logrado definir gracias a una metodología que se conoce con el nombre de micropunción, de la cual ya hablaremos en breve, y de hecho ya lo describimos en el video de flujo sanguíneo renal. Veremos también la influencia del cambio en el delta de presión hidrostática, qué influencia tiene el KF y qué influencia tiene la presión oncótica en la arteriola aferente. Bien, empecemos con el flujo plasmático. Ya decíamos que el flujo plasmático glomerular es un determinante de la filtración glomerular, y en esta primera gráfica, donde tenemos en las abscisas el flujo plasmático glomerular y en las ordenadas la filtración glomerular por nefrona, vemos que hay una relación lineal, aunque curvilínea, y en principio la primera parte de esto es prácticamente lineal. Entonces vemos que conforme aumenta el flujo, aumenta la filtración. A partir de este punto, que representaría aproximadamente el valor de la filtración glomerular por nefrona, entonces ahora los incrementos en flujo siguen aumentando la filtración, pero con una pendiente diferente. ¿Cómo se explica esto? Bueno, si tomáramos glomérulos y consideráramos, podrían ser considerados glomérulos en equilibrio, y montáramos un experimento en el cual mantuviéramos un delta de presión hidrostática, bueno, resulta que si nosotros aumentamos el flujo plasmático, lo que observamos en principio es que la presión neta de filtración va a aumentar, y la razón básica de ella es que la presión oncótica tarda mucho más tiempo en alcanzar a la presión hidrostática, por razón de que las proteínas se concentran menos rápidamente. Por el contrario, si yo disminuyo el flujo plasmático renal, entonces la presión oncótica alcanzará más rápido el delta de presión hidrostática, la presión neta de filtración se reduce, y eso explica que disminuya la filtración glomerular por nefrona. Bien. Yo quiero insistir que en estas diapositivas lo que estamos haciendo es solamente cambiando el factor que está descrito en la parte más alta de la diapositiva. Aquí vamos a cambiar el delta de presión hidrostática, y entonces, bueno, si lo que vemos aquí en esta gráfica es que nuevamente hay una relación curvilínea entre el delta de presión hidrostática y la filtración glomerular. Evidentemente, a las presiones hidrostáticas, deltas de presiones hidrostáticas de unos 35 milímetros de mercurio, pues andamos con unas filtraciones glomerulares por nefrona del orden de unos 40 nanolitros por minuto. Y en principio, la parte inicial de esta relación pues tiene una pendiente alta, y a partir de aquí ya la pendiente va cayendo, de manera entonces que la relación es curvilínea. Y descrito en términos de la dinámica glomerular o de la hemodinámica glomerular, podríamos partir de esta primera condición basal, en el cual tenemos un delta de presión hidrostática de unos
35, 37 milímetros de mercurio, una presión oncótica inicial de unos 20 milímetros de mercurio en el extremo aferente y que alcanzáramos una condición de equilibrio por allá entre 2/3 y 3/4 partes del glomérulo. Bien, ¿qué pasa si ahora yo aumento el delta de presión hidrostática, que como recordarán es el delta entre la presión hidrostática en el capilar glomerular menos el delta de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman? Bueno, pues si aumentamos esto, es claro que esta presión oncótica difícilmente va a poder alcanzar en la longitud del capilar glomerular a la presión hidrostática, de manera que el aumentar el delta de presión hidrostática automáticamente hace que aumente la presión neta de filtración y por lo tanto eso hace que aumente la filtración glomerular. Por el contrario, si yo disminuyo el delta de presión hidrostática, pues, la presión oncótica alcanzará rápidamente a esta presión hidrostática y entonces la presión neta de filtración representada por el área que estoy señalando en este momento hará que caiga y por lo tanto la filtración glomerular. Bien, ¿qué efecto tiene el modificar selectivamente el coeficiente de ultrafiltración? Bien, vemos que si yo aumento el coeficiente de ultrafiltración, nuevamente en una relación directa pero no lineal, aumenta la filtración glomerular por nefrona. Bien, este es un caso interesante porque resulta que vemos que conforme aumenta el KF, vemos que la filtración glomerular aumenta. Sin embargo, cuando uno analiza la hemodinámica glomerular aquí y tenemos un delta de presión hidrostática basal, pues de unos 37 milímetros de mercurio, y tenemos la condición en rojo del capilar glomerular en equilibrio en condiciones basales, con un KF normal, resulta que si yo aumento el KF, entonces ahora esto hace que la presión neta de filtración caiga en forma muy importante. Y no obstante que cae en forma muy importante, la filtración glomerular se eleva. No hay ninguna inconsistencia en este evento. Lo único que quiere decir es que si yo aumento el KF, estoy aumentando la porosidad o la superficie de la membrana y por lo tanto, si aumento la porosidad, el gradiente de presión que yo necesito para filtrar líquido pues, se hace mucho más pequeño. Necesito reducir la fuerza de la presión hidrostática para poder filtrar. Por el contrario, si yo hago disminuyo importantemente el coeficiente de ultrafiltración porque reduzco la porosidad de la membrana glomerular, pues necesitaré un gradiente de presión mucho más alto y por eso se genera esta presión neta de filtración mucho mayor. Y no obstante que se genera esta presión tan grande, la filtración glomerular entonces ahora cae. Hay que recordar que la filtración glomerular es el producto del coeficiente de ultrafiltración multiplicado por la presión neta de filtración. De manera que el producto de estas dos cosas es lo que determina la filtración glomerular. De manera que si yo aumento proporcionalmente más el KF que lo que reduzco la presión neta de filtración, la filtración glomerular aumentará. Lo contrario también es cierto. Finalmente, vamos a hablar del efecto que tendría la modificación selectiva de la presión oncótica arterial, que sería la presión oncótica que tendría, a la cual sería expuesta el capilar glomerular en su extremo aferente. Y lo que observamos aquí es que conforme aumenta la presión oncótica arterial, y por lo tanto la presión oncótica a la que se expone el capilar glomerular, hay una relación inversa entre esta presión oncótica y la filtración glomerular por nefrona. A mayor presión oncótica arterial, menos filtración glomerular.
y para los niveles habituales de presión oncótica arterial, que andan en el orden de unos 20 milímetros de mercurio, pues tenemos una filtración glomerular por nefrona de 40 nanolitros por minuto. Cabe decir que estos valores son valores descritos en la rata Wistar. Bien, y planteado esto en el modelo de hemodinámica glomerular, pues estaría representando esto por la condición de una delta de presión hidrostática con una presión oncótica normal, y esto daría lugar a que el glomérulo cayera, y dado que es la rata Wistar, en una condición de equilibrio, y esa sería la condición basal. Sin embargo, cuando yo disminuyo la concentración de proteínas arteriales y por lo tanto la presión oncótica arterial, circunstancia como podría ser la desnutrición o la cirrosis hepática, entonces, dado que empezamos con un nivel de presión oncótica, nuestra posibilidad de poder alcanzar la condición de equilibrio pues se va reduciendo, y de hecho podría un animal que tuviera esta condición podría no alcanzar la condición de equilibrio y entonces aumentar importantemente la presión neta de filtración, lo cual explicaría que conforme disminuya la presión oncótica arterial, la filtración glomerular por nefrona aumentaría, dado que aumenta la presión neta de filtración. Lo contrario también es cierto, de manera que si yo aumento la concentración de proteínas en el lado arterial y por lo tanto en la arteriola aferente, el caso podría darse, por ejemplo, en condiciones de mieloma múltiple, en el cual aumenta la concentración de proteínas plasmáticas. Bueno, pues eso haría que esta circunstancia indujera una presión neta de filtración muy pequeña y que por lo tanto el aumentar la concentración de proteínas en el lado arterial hace que disminuya la filtración glomerular. Bien, resumiremos entonces lo que hemos platicado sobre los determinantes de la filtración glomerular, diciendo que la filtración glomerular es el producto de la presión neta de ultrafiltración por el coeficiente de ultrafiltración. Bien, para integrar todos estos elementos voy a utilizar parte de los diagramas que se expusieron en flujo sanguíneo renal y los que hemos expuesto ahora en el caso de filtración glomerular. Bien, para ello utilizaremos esta simbología en el que el efecto positivo está representado por una flecha negra y el efecto negativo por una flecha roja. Bien. Veamos la participación que tiene flujo plasmático renal. Ya dijimos que el flujo plasmático renal es un determinante de la filtración glomerular. Este flujo plasmático renal está determinado positivamente por la presión arterial media, como lo vimos en el video anterior, y negativamente tanto por la resistencia aferente como por la resistencia eferente. Okay. Por otra parte, la presión hidrostática en el capilar glomerular está determinado positivamente por la presión arterial media, negativamente por la resistencia aferente, pero positivamente por la resistencia eferente. Estos dos diagramas, este lo vimos en el video anterior, este lo vimos al inicio de este video. De suerte entonces que si yo aumento el flujo plasmático renal, esto tendrá el efecto negativo de disminuir la presión oncótica en el capilar glomerular, y esta disminución en la presión oncótica glomerular tendrá el efecto de aumentar la presión neta de filtración. Entonces, el aumento en flujo plasmático renal da lugar a un aumento en la presión neta de ultrafiltración. Otro elemento que determina la presión oncótica en el capilar glomerular es la presión oncótica arterial. Ya dijimos que esto tiene un efecto positivo. Al aumentar esto, aumenta la presión oncótica en el capilar glomerular, y dado que esto tiene un efecto negativo sobre esto, al aumentar disminuiría esto la presión neta de ultrafiltración.
Finalmente, la presión en la cápsula Bowman tiene un efecto negativo sobre la presión neta de ultrafiltración. El caso típico de que aumente la presión hidrostática cápsula Bowman es la obstrucción de la vía urinaria. Y bueno, esto puede hacer que si la presión es lo suficientemente alta, la presión neta de filtración sea cero y por lo tanto la filtración glomerular sea cero. Bien. Este cuadro es un cuadro de Vander en el cual está exponiendo aquí la ecuación general de la filtración glomerular que ya describimos, KF por la presión neta de ultrafiltración, los determinantes KF, presión capilar glomerular, la presión en la cápsula Bowman y la presión oncótica. Bien, y lo que habla son los principales factores que tienden a incrementar la magnitud del determinante directo. Entonces, en esta lista, ustedes van a ver, para el caso del KF, ¿verdad? ¿Qué factores determinan el que el KF aumente? Bueno, pues, la superficie glomerular por relajación de células mesangiales del glomérulo hará que aumente el KF y el resultado de que aumente el KF es que aumente la filtración. Luego, la presión arterial, como ya vimos, el aumento en la presión arterial dará lugar a que la presión en el capilar glomerular aumente. Por el contrario, las resistencias arteriolares aferentes y eferentes, si disminuyen estas resistencias, esto hará que la presión en el capilar glomerular aumente y por lo tanto el resultado es que aumente la filtración glomerular. Si ahora aumenta la presión intratubular causado por obstrucción en el túbulo o en el sistema urinario, entonces esto aumentará la presión hidrostática en la cápsula Bowman y eso hará que caiga la filtración glomerular. Por otro lado, si aumenta la presión oncótica sistémica, ¿sí? Lo cual define la presión en el capilar glomerular, esto o alternativamente el flujo total de plasma se reduce, que define la pendiente de subida de la presión oncótica a lo largo del capilar, estas circunstancias harán que disminuya la filtración glomerular. Bien, en esta última parte voy a hablar de la sensibilidad arteriolar a diversos agentes vasoactivos. Esta tabla ha sido producto de una compilación hecha a través de muchos años, en el cual la información pues, ha venido obteniéndose de manera prácticamente cuántica porque ha sido difícil el poder definir cuál es el efecto de estos diferentes agentes vasoactivos sobre la resistencia aferente y el KF en el caso del humano. Ok, en principio ya habíamos mencionado que angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor, tanto en la resistencia aferente como en la resistencia eferente, pero que la resistencia eferente es mucho más sensible a angiotensina 2 que lo que es la resistencia aferente. Angiotensina 2 reduce el KF en el caso del humano. La norepinefrina, por el contrario, también produce vasoconstricción y nuevamente ahora la resistencia aferente es mucho más sensible a norepinefrina que la resistencia eferente y de nueva cuenta norepinefrina reduce el KF. El siguiente agente vasoactivo es la hormona antidiurética a dosis altas y esto es importante porque resulta que las concentraciones de hormona antidiurética para producir efectos antidiuréticos es mucho más baja que las necesarias para producir el efecto opresor. De manera que en principio la hormona antidiurética produce vasoconstricción en ambas arteriolas, resulta ser discretamente más sensible la eferente que la aferente y disminuye el KF. Insisto, esto es hormona antidiurética a dosis altas. Péptido natriurético auricular, característicamente
es un agente que induce vasodilatación aferente, pero vasoconstricción eferente y aumenta el KF. La operación de péptidos sobre las arteriolas tiene como efecto el reducir en principio el flujo sanguíneo glomerular, pero por otra parte aumenta la presión en el capilar glomerular y por lo tanto la filtración glomerular. Otro agente es la adenosina, que ya describíamos en el video anterior como el mediador del mecanismo realimentario túbulo glomerular de mácula densa, y veíamos pues que la adenosina tiene un efecto vasoconstrictor predominante sobre la arteriola aferente. Sin embargo, tiene un efecto vasodilatador sobre la arteriola aferente. Esto es dependiendo del tipo de receptor al cual se una la adenosina, y en principio parece no tener efecto sobre el KF. Acetilcolina es un vasodilatador renal, no solamente en el humano, sino en todas las especies, y tiene efecto tanto en la resistencia aferente como en la eferente y aumenta el KF. Óxido nítrico, que es el mediador de la respuesta de acetilcolina, pues tendrá los mismos efectos. Y estoy aquí mencionando finalmente el caso de endotelina. Endotelina es un vasoconstrictor sintetizado por las células endoteliales, las células mesangiales y las células del tubo contorneado, del túbulo distal, que en principio tiene efecto vasoconstrictor tanto aferente como eferente y disminuye el KF.